la tormenta había caído sobre el reino como un presagio. Entre relámpagos que desgarraban el cielo y pasillos que susurraban secretos, una sola pregunta se repetía en cada mente. ¿Qué verdad se oculta detrás de la noche en que una dama decidió desaparecer? Porque en Palacio, nada ocurre por accidente. Y nadie huye sin motivo. Hay silencios que pesan más que las palabras, y sombras que esconden más de lo que revelan. Esta es la noche en que el destino empezó a moverse sin pedir permiso. Capítulo 5. Sin escapatoria. Narradora omnisciente. La tormenta arreciaba afuera, como si el cielo insistiera en golpear las paredes del Pine Palace con cada estallido. Un trueno rodó sobre los tejados y, por un instante, la habitación quedó iluminada por un destello blanco, que se apagó tan rápido como había llegado. En esa breve claridad se dibujó la figura de una damisela escurridiza, oculta bajo sábanas blancas, que parecían demasiado frágiles para contener el temblor de su cuerpo. Allí, en esa penumbra rota por la tormenta, planeaba su próximo movimiento, con la respiración corta y los ojos muy abiertos, atentos a cada sonido del exterior. Los guardias recorrían los predios, sus linternas temblorosas luchando contra la lluvia, que caía sin piedad. «Señor Quea», anunció el capitán, con la voz endurecida por el cansancio. «Recorremos toda la zona desde anoche. Hablamos con los hacendados, con los trabajadores, nadie la ha visto». La noticia cayó como un golpe seco en el pecho de todos. La tía Pat, convencida de que Pilantita podría haber buscado refugio en el Pine Palace, pasó la noche recorriendo cada habitación, cada pasillo, cada posible escondite. No encontró nada. La falta de sueño, sumada a todas las preguntas que se acumulaban en su mente, terminó por doblegarla. Amaneció con un dolor de cabeza tan intenso, que la dejó postrada. «¿Dónde está la tía Pat?», preguntó Quea, inquieto, dando vueltas sobre sí mismo, no encontrando la manera de darle la noticia. «Está en su recámara, descansando». «No se preocupe, maestro Quea. Yo me encargo de decirle», respondió el príncipe Anan, con frialdad. Una frialdad que cortaba. Una frialdad que revelaba algo más profundo. Rechazo. Irritación. Desconfianza. Quea, tragando saliva, intentó mantener la compostura. «Necesito partir, Su Alteza. Debo atender algo importante y no regresaré hasta tarde. Infórmaselo también a la tía Pat». El príncipe lo observó marcharse bajo la lluvia. 5 segundos bastaron para que su mente hilara una conclusión lógica. Quien debería estar buscando a su esposa, está huyendo. Cuando Quea desapareció entre la tormenta, Anan se volvió hacia Prick. «Sígueme». La condujo a un rincón apartado, donde el ruido de la lluvia apenas dejaba pasar las palabras. ¿Cómo escapó Lady Pin? Se suponía que estaba encerrada en la recámara de invitados. Prick tembló, las manos húmedas de sudor frío. «Mi príncipe, no me moví ni un segundo». Pero Pilantita había desaparecido. Desaparecido como desaparecen las mujeres que ocultan un dolor demasiado profundo como para pedir ayuda. Nadie podía comprender por qué Pin había tomado una decisión tan desesperada, justo después de que el príncipe Anan arriesgara su reputación para ayudarle, ocultándolo todo de Lady Parvati. Nadie entendía cómo una joven tan dócil, tan obediente, había llegado a quebrarse de esa forma. Flashback. «¿Kun Pin?». La voz de Pat atravesó el salón de la fiesta recién concluida. Pero Pin no respondió, solo mantuvo la vista perdida. Pat apuró el paso. «¿Seguirás ignorándome toda la noche?», reprochó, sujetándola del brazo y alejándola del bullicio. «Ya basta. No voy a permitir ese comportamiento. ¿Acaso no merezco respeto?». Pin bajó la mirada, y su cuerpo cedió. «Lo siento», susurró con un hilo de voz. «Lo siento tanto». Cayó de rodillas ante ella. «Tía, por favor. No me obligues a dormir junto a Kun Quea esta noche. Te lo suplico». Había algo devastador en la manera en que lo dijo. No era un simple miedo. Era una condena. Pat tragó saliva, sintiendo un estremecimiento en la columna. Por un instante, la princesa dudó de sus propias decisiones.
Por un instante, quiso protegerla. Pero la realidad del palacio era implacable. No puedo hacer nada, Pilantita, dijo con voz grave. Es tu esposo. Como esposa, debes corresponderle. El silencio se volvió un muro entre ambas. Pin temblaba. Intentó hablar, pero su voz se rompió. Solo quedaba su respiración irregular, húmeda, desesperada. Pat la ayudó a ponerse en pie. Habla con él. No te hará daño, Pin. Solo, compórtate como su esposa. Pero Pin ya estaba lejos del presente. Lejos de ese salón. Lejos de cualquier obediencia. Entonces lo hizo. Con brusquedad, sacó del vestido el pedazo de vajilla rota que había guardado. El filo brilló bajo las luces del pasillo. Pat abrió los ojos de par en par. Pilantita, no. Pero Pin ya tenía el borde afilado contra su muñeca, presionándolo con una desesperación irracional, con el llanto nublándole la vista, con la angustia convirtiéndose en una sola idea, huir como fuera. Pat reaccionó a tiempo. Le arrebató el objeto, temblando. ¿Qué pretendes?, gritó con lágrimas. ¿Hacerte daño? Pin respiraba como si se ahogara. No sé, ¿qué hago?, susurró, llevándose la mano al pecho. Este dolor, este peso, ya no sé distinguir nada. Y se desplomó en brazos de su tía. Pat la sostuvo, con la fuerza de quien intenta evitar que la vida se rompa entre sus manos. Prick. Llamó. Ayúdame a llevarla a la recámara principal. Mientras tanto, en la cocina del Palacio Bua, preparaba una infusión con manos rápidas, intentando ignorar la inquietud que le apretaba el pecho. Pin, ya recostada, recuperaba lentamente la conciencia, aunque sus ojos aún reflejaban un abismo. Prick se acercó con pasos tensos. Lady Pin, por favor, cálmese. Está llamando demasiado la atención, y los rumores sobre su supuesto embarazo pueden llegar al rey. Prick, eso poco me importa, murmuró Pin, agotada. Solo quiero evitar que los brazos de Kunquea me toquen, y si tengo que ahogarme en mis lágrimas, lo haré. Mi señora, no diga eso. Cada palabra de Pin deshacía poco a poco la compostura de Prick. Hasta que, de pronto, algo pareció encenderse en su mirada. Espéreme aquí, ordenó. Regreso pronto. Prick salió apresurada, tan deprisa que parecía dejar su propia sombra atrás, disolviéndose entre el ritmo agitado de sus pasos. Corría sin aliento, guiada solo por el impulso urgente de encontrar a la única persona capaz de entender la gravedad de lo ocurrido, alguien que sabía bien de lo que una mujer herida era capaz cuando el dolor la arrebataba. Y como si sus pensamientos la hubieran invocado, lo encontró en el camino. El príncipe Anan avanzaba desde el gran palacio, pero cada paso pesaba sobre él. Su rostro reflejaba el miedo. La incertidumbre lo devoraba. Había llamado a Huain tantas veces, pero el silencio seguía siendo su única respuesta. Y ahora, en su pecho, una pregunta latía con desesperación. ¿Qué razones daría a su padre sobre Anil? Cada pensamiento se enredaba en dudas, cada posibilidad se teñía de angustia. La tierra parecía hundirse sobre él, y el tiempo se le agotaba. Mi príncipe, suplicó Prick, casi sin aliento. Debemos ayudar a Pilantita de inmediato. Si no lo hacemos, puede ocurrir una desgracia. No debe dormir esta noche en el Palacio Bua. Las palabras helaron a Anan. Si algo le sucedía a Pilantita, Anil jamás lo perdonaría. Tráela al Palacio Burapa, ordenó, decidido. Nadie sospechará que está ahí. Mañana regresará con la excusa de que se extravió. ¿Y Lady Parvati?, preguntó Prick, temerosa. Me encargaré de distraerla. Hazlo a mi señal. Desde que inició la boda, Anan no había apartado la mirada de Pilantita, ni de la entrada principal. Esperó, inútilmente, que la verdadera esposa de Quea apareciera. Pero cuando vio a Pin desplomarse, comprendió que todo iría cuesta abajo. Fin del flashback. La lluvia golpea sin descanso, convirtiendo cada segundo en una eternidad húmeda y pesada. Los pasillos del palacio están cargados de murmullos, de nerviosismo, de miradas que buscan respuestas donde no las hay. La noticia, tan pesada como la propia tormenta, llega a oídos del rey. Su reacción es inmediata, ordena llamar al maestro Quea, con un tono que mezcla impaciencia y preocupación. Pero cuando le informan que Quea ha abandonado el palacio, su semblante cambia.
La preocupación se endurece en irritación, la frustración se adhiere a sus palabras como un filo invisible. Ordena reunir a todo el personal en el gran salón. Está decidido a reanudar la búsqueda, aun cuando todos saben que el clima impide cualquier intento sensato. La tormenta bloquea caminos, cierra rutas, ensordece órdenes, y, aun así, su voluntad insiste. En el Palacio Búa, una mujer vive su propia tormenta. Se aferra a sus propias manos, temblorosa, llorando en silencio. Levanta la vista al cielo, como si pudiera atravesar el techo con sus plegarias. Pide perdón, teme la llegada de su karma, y cada trueno que retumba la hace estremecer más. Y mientras la tormenta seguía cayendo, cada pieza del destino se movía en silencio, preparando un encuentro que podría cambiarlo todo. Porque lo que nadie sabe es que esta noche, en algún rincón del reino, alguien guarda la clave de un caos mayor. Lo que viene no será misericordioso. Nos vemos en el próximo capítulo. ท่านหญิง Love Song Jiao, donde la ficción se vuelve verdad.